el 94.3 FM UTN. Comienza ahora. Los cordobeses somos ASIC. El cordobés no está loco, está chapita. El cordobés no está enfadado, está enculado. El cordobés no es agrandado, es humiento. El cordobés no es pedante, es carteludo. Los cordobeses somos ASIC. Un programa carteludo. Buenas tardes, nos presentamos. Somos un grupo de amigos de ASIC con intención de pasarla bien y compartir con ustedes ideas, música, actividades y todo lo que surja y sirva. Soy Rubén Stiverman y este proyecto lo hacemos con Mauricio Cravez. Hola, Mauro. Hola, festejando nuestro segundo programa. Con Carlos Topo Arcadini. ¿Qué haces, Topo? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, audiencia. Y a pesar de una ausencia justificada, también está en este proyecto Jorge Mario Lewy. Bueno, hemos coincidido en la mesa que el tema preponderante de la semana es la segunda ola de COVID y una terrible campaña de la oposición que intenta boicotear todos los esfuerzos que está haciendo este gobierno por pasar y superar esta grave situación que estamos viviendo el mundo y los argentinos. ¿Qué opinas, Topo? Como bien decís, a la Argentina no podemos negar que a la pandemia del COVID se vino a sumar a la pandemia del macrismo, que ante esta coyuntura hay gobiernos que administran los recursos para evitar contagios que crezcan y otros solo administran los contagios. Hay mucha gente que se cuida, hay mucha gente y hay poca gente que no. La mayoría de la gente apoya las medidas y gestiones que toma el gobierno nacional y me parece que eso se refleja muy poco en los medios. Sobre todo la felicidad que tiene la gente cuando recibe la notificación para presentarse a vacunar y la infinita felicidad junto con sus familiares cuando recibe la vacuna. Fotos múltiples por todos los medios. Comunicate con nosotros por correo electrónico a somosasic@hotmail.com o a nuestro WhatsApp 351-759-4056. Los cordobeses somos ASIC. Transcurre el mes de abril y la presencia de los cordobeses somos ASIC en el aire de la FM de la Universidad Tecnológica nos brinda la oportunidad de acercar alguna reflexión. Todos saben que a principio de abril, el día 2, se conmemora la Guerra de Malvinas. Aquella guerra, que reivindicaba un reclamo justo, fue utilizada por la dictadura para intentar sostenerse en el poder cuando resultaba evidente que el poder se les estaba acabando, y para lograr ese objetivo, llevaron al país al conflicto bélico en el que murieron muchos compatriotas y otros tantos sufrieron heridas de las que quedarán cicatrices para siempre, no solo en los combatientes, sino en el cuerpo social de la nación. La reivindicación de la soberanía de nuestro país sobre su territorio insular es absolutamente justa, y como dijimos en nuestra publicación en las redes sociales, el siglo XXI no soporta, como no debería haberlo soportado nunca, ninguna forma de colonialismo. Por otra parte, en menos de una semana se conmemora el levantamiento del gueto de Varsovia, uno de los puntos más altos en la historia de la lucha de los pueblos contra la opresión. Empecemos por un poema que escribió una víctima del Holocausto que pasó por los guetos. La mariposa. La última, precisamente la última, de un amarillo tan brillante, quizás si las lágrimas del sol tocaran la piedra blanca, tan amarilla, volaba, se movía ligeramente hacia lo alto. Se fue, seguramente quería dar al mundo un beso de despedida. Hace 7 semanas que vivo aquí, encerrado en este gueto, pero he encontrado a mi gente aquí. Me llaman las florecillas y la blanca rama del castaño del patio. No he visto más mariposas, aquella fue la última. Las mariposas no viven aquí, en el gueto.
Esta poesía fue escrita por Pavel Friedman, un hombre nacido en Praga que a los 19 años fue deportado al gueto de Terezín y 2 años más tarde a Auschwitz. Intentamos ser sintéticos si decimos que en un sector de Varsovia, la capital de Polonia, los nazis encerraron población judía proveniente no solo de aquella ciudad, sino de diversos puntos de los territorios que ocupaban, como paso previo para enviarlos a los campos de concentración y exterminio. En el gueto de Varsovia llegó a haber alrededor de 300.000 personas condenadas a muerte por su sola condición de judíos. En abril de 1943, los que aún sobrevivían se levantaron en armas para oponerse al destino fatal al que la bestia nazi los empujaba. La dimensión de aquella lucha es absolutamente inabarcable si no pensamos que la resistencia encabezada por Mordejai Anilević no disponía casi de armamentos para enfrentar a una maquinaria militar perfectamente aceitada y armada, y que a la cabeza de aquella lucha estaban las consignas que como legado nos dejaron los partisanos del gueto: por nuestra y vuestra libertad, no olvidar, no perdonar. El mismo grito que se hace voz colectiva y rugen nuestros reclamos por memoria, verdad y justicia. Reclamos que en el calendario de ASIC se emparentan en esta época del año y a partir de cuya cercanía temporal se torna concreto su valor simbólico. Reclamos por los cuales desde hace muchos años en ASIC desarrollamos nuestro ciclo del 24 de marzo al gueto de Varsovia, que a partir de este año suma el reclamo por los femicidios expresado en la consigna Ni una menos y crece como ciclo, transformándose en uno nuevo que hemos denominado Construyendo Futuro. ¿Por qué lo hacemos? Porque no olvidamos ni perdonamos los genocidios ni los crímenes de lesa humanidad. Por nuestra y vuestra libertad. Hemos escuchado el editorial del programa en la voz del presidente de ASIC, Marco Sal. Ahora escuchamos saludos. Hola, soy Liliana Herrera. Quiero mandarles por este medio un cálido abrazo y muchos éxitos en este emprendimiento. ASIC ha sido mi casa desde los 19 años. Que siga albergando pasiones. Soy Pablo Tisera, jefe de la filial Córdoba del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y desde nuestra federación queremos saludar y desearles el mayor de los éxitos al programa radial Los Cordobeses Somos ASIC, que conducen Bubi Stiberman, Mauro Kravetz, Topo Ascardini y Jorge Mario Lewitt. No nos queda ninguna duda que este grupo de amigos, de compañeros de la institución van a comenzar a escribir una parte más de la historia de la radio de la UTN. Mucha suerte y nos vemos pronto. Dale. Hoy charlamos con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe. ¿Y qué nos dice su trayectoria? Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, abogado y notario, con los títulos otorgados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue premiado con el Premio Universidad Nacional de Córdoba, el mejor egresado del año 1975. Es profesor actualmente de Derecho Constitucional y de Derecho de la Información. Fue juez federal número 1 de Córdoba entre 1984 hasta 1990. Como magistrado detuvo personalmente en noviembre de 1987 al criminal nazi Joseph Franz Leo Schadenberger, que fue extraditado a Alemania, donde fue juzgado. Como fue integrante de la Cámara Federal de Córdoba, fue el único que a fines de 1989 declaró la inconstitucionalidad de los indultos dictados por el presidente Carlos Menem. Al observar la actitud del resto de los magistrados que convalidaron los indultos, renunció al cargo de juez por entender que la impunidad que se consagraba hería gravemente la conciencia moral de la justicia. Participa actualmente desde el comienzo de 1998
en el Comité Interreligioso por la Paz, el Comipaz, de Córdoba, como integrante laico católico. Ha recibido la medalla de honor al mérito académico otorgado por la Universidad Americana de Asunción del Paraguay, el Instituto Karen Kayemet La Israel de Córdoba. En abril del 2009 plantó en Israel 10 árboles en su nombre en reconocimiento a la defensa de los derechos humanos que ha venido realizando. También recibió el premio Abogacía Argentina, otorgado recibido en 3 oportunidades. En los años 1997, 2001 y 2006 por la Asociación Argentina de Entidades Periodísticas Argentinas y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en reconocimiento a sus trabajos publicados en favor de la comprensión de los valores de libertad, justicia, democracia, federalismo, derechos humanos y libre expresión de ideas. En el año 2011 se le otorgó el premio NACRAI de Derechos Humanos a través de la filial de Córdoba de Menachem Begin, y recibió también el reconocimiento de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México por su trayectoria en la ciudad de Guadalajara, México. También recibió la distinción de la Defensoría del Público, otorgado por la Defensoría Pública de la Nación, por su imprescindibles aporte a la construcción de una comunicación democrática. Es periodista, columnista de opinión, escritor y ensayista. Tiene diferentes escritos y trabajos temáticos sobre la libertad de expresión, memoria, verdad, justicia, y tiene un libro denominado Crimen de Crímenes, que trata sobre los genocidios desde el año 1904 al 2005. Es miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones, Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública y miembro del Tribunal del Juicio Popular a la Deuda y al FMI, integrado por el Tribunal junto a Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo Marcó y Alejandro Garcón. ¿Podría decirse que este hombre tiene más antecedentes que Petiso Lejudo? Sí. Así es. Así es. Bueno, Miguel, un gusto que estés en nuestra mesa, un gusto poder charlar contigo. Sos un amigo nuestro y un amigo de ASIC, sí. Así que todo un placer. Debo advertir a la audiencia que hemos tenido que achicar tu currículum, porque si no nos llevaba una gran parte del programa, pero realmente sos un hombre de una vasta trayectoria y un valor importante para todos los cordobeses, así que es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por el afecto, gracias. Bueno, Miguel, vos sabés que, a diferencia de otros programas, nosotros queremos conocer un poco algo de historia personal de Miguel Rodríguez Villafañe. Es decir, dónde nació, de dónde viene, cuáles fueron sus estudios primarios, secundarios, cuál es un poco la historia. ¿Quién es Miguel Rodríguez Villafañe en sus inicios? Bueno, yo soy cordobés, como lo dice la X que tengo en la frente, ¿viste? Porque además soy la variable independiente. A veces digo, esa es la calidad de los cordobeses que tenemos la variable independiente. Bueno, nací en Córdoba en el año 1951. Me crié en un barrio muy cercano a tu vida también, Bubi, que es barrio Parque Vélez Sarsfield. Ahí viví prácticamente hasta que me casé, y me casé con una vecina, o sea, 4 casas más allá. Vivía el profesor Maistegui y me casé con una de sus hijas, ¿no es cierto? Una vida muy linda de barrio. Primero fui a la escuela de las latas, así le llamaban, a la escuela que se hizo en barrio Parque Vélez Sarsfield, que se llamaba así porque funcionaba en unos galpones que había dado la Fuerza Aérea, creo. Y tuve ese privilegio que a veces son, cuando uno es chico, de haber tenido como aula una vez un tranvía. ¿Te acuerdas cuando los dieron de baja los tranvías, pasaron a ser aula? Sí. Te digo, a mí me da gracia ahora cuando muchos dicen que escuelas no tienen calefacción, yo creo que deben tenerla. Por ese momento, imagínate lo que era un tranvía. Calefacción no podía tener, pues quemada era mal, tenía unos vidrios que no eran herméticos, pero lo disfrutábamos, qué sé yo. Esa era la famosa escuela de las latas. Y después, mi secundario le hice en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba, que ha sido también otra experiencia muy linda de integración humana, porque fíjate que Belgrano, para mí, era una escuela de vida, porque yo tenía compañeros que todavía, ya a esta edad, todavía hemos recordado el año pasado, 50 años de egresado, no he tenido de
todo tipo de compañeros en el buen sentido de la palabra, judíos, árabes, católicos, mormones, del PC, de sectores de extrema derecha, de extrema izquierda, y te digo, fue un ámbito de formación, porque fíjate que yo alguna vez te comentaba a vos que hay condecoraciones que tal vez no están en ese currículum, pero que son las que me parecen más importantes. Y vos dirás, ¿y cuáles son? Y bueno, el año pasado cumplimos 50 años de egresado de la Escuela Manuel Belgrano, y todos los compañeros me dijeron que yo hiciera las palabras con ese motivo. Esas son de las cosas que uno valora mucho, porque eso no te lo elige ni el currículum, ni la plata, te lo elige el afecto compartidos de sectores que hemos convivido, que hemos tenido momentos de todo tipo, te digo, porque el Belgrano era una escuela. Fíjate, yo en el Belgrano, gran parte de mi secundario lo hice a la tarde en el Montserrat, porque nosotros funcionábamos la tarde en el Montserrat, solo final de quinto año y sexto año lo hicimos en el nuevo edificio. Claro, hasta que tuvieron edificio propio, efectivamente. Pero vivimos también ese espíritu monserratense, con la estupidez propia de la edad, de tener que soportar actos en el patio del Montserrat sin saber a quién alguna paloma le hacía un regalo extra mientras estaba parado en el acto, y reírse un poco de esas tonteras, o tirar una gallina en paracaídas en los momentos del día del alumno, qué sé yo, todas esas cosas que uno guarda con simpatía. Con buenos recuerdos. Miguel, en esa época del Manuel Belgrano, sí, ¿tuviste algún tipo de militancia estudiantil, centro de estudiantes? Indirectamente, mucho no había todavía. Por supuesto que todos teníamos militancia de todo tipo. Era una época de todo. Nos tocó, por ejemplo, en mi curso, la guerra del Yom Kippur, y yo tenía un compañero de apellido Nasser, con eso te digo todo. Y tenía compañeros judíos, Itkin, Glastein, Chapov. O sea, digamos, ahí la guerra no era una cosa indiferente a los que estábamos ahí. Teníamos militantes de extrema derecha, como podía ser el gordo Gustavo Nazar, que lamentablemente... Claro, en el subsuelo del Pío XII. Y tenían compañeros míos como Simón Weisborg, que lamentablemente después en un asalto lo dejaron mal, pero en todos los... Sí, exactamente. El hijo de Simón. Exactamente. En todos los recordatorios, en la foto del cordobazo, él sale tirando una piedra contra una vidriera, o sea, para que vean el nivel de militancia que habían. Claro, no había esa posibilidad dentro de, digamos, teniendo en cuenta las edades que teníamos, no había posibilidad de estar al margen de lo que pasaba en Córdoba, en la Argentina o en el mundo. Cualquier acontecimiento pegaba de lleno, y de ahí que fuimos un poco esa juventud militante, quien más, quien menos, ¿no?, que repercutió después en la vida política argentina. Miguel, la abogacía, ¿estaba como algo presente en tu casa? ¿Cómo es que te hiciste abogado? Mira, siempre, te digo, son de esas cosas, ahora se hablan, hay algunas técnicas que hablan de los designios familiares, pero yo creo que a mí cuando nací, ya digamos, me determinaron los caminos, porque mi nombre, que es Miguel Julio Rodríguez Villafañe, el primero y último es de mi abuelo materno, Miguel Villafañe, el medio de mi abuelo paterno, Julio Rodríguez. Mi abuelo paterno no lo llegué a conocer, murió un año antes que yo nací, pero era periodista, de esos periodistas bohemios, ¿viste?, que un día estaba preso, al otro día salía, y bueno. Y mi abuelo Villafañe siempre soñó con ser abogado. Lamentablemente, él era el único hijo varón, 7 hermanas mujeres en Catamarca, y cuando murió el padre, era el que salía a trabajar. Eso hizo que después de recibirse de maestro, no pudiera venir a Córdoba a estudiar. Cuando se jubiló, entró a abogacía, tenía 65 años. Lamentablemente tenía glaucoma, la hija presionaron, le dijeron, no, te va a quedar ciego, prefirió tener un padre y un abuelo que vea que a un abogado ciego. Hicieron dejar después de haber estudiado 1 año y medio con muy buenas notas.
pero un abuelo que yo quería tanto, vivía a 2 cuadras de mi casa, y yo iba, y él me hacía leer textos de derecho y me los explicaba. O sea, el derecho lo amaba, él me regalaba libros y todo ese tipo de cosas. O sea, para mí no fue una duda, sino una vocación. Y a la larga, la vida ha querido que fuera abogado y periodista, que son las dos síntesis de mis abuelos, ¿no? O sea, una confluencia de ambas familias, si se quiere, ¿no? En el nombre y en la función, en las dos cosas. Así es. Miguel, ¿en qué momento apareció cuando el Topo leía tu currículum? Aparece que fuiste designado juez federal en el año 84. Sí. Tenías 32 años en ese momento. Quizás has sido el juez más joven de la justicia federal argentina, ¿no? Así es, sí. Digamos, no sé si ha habido algún otro juez de menor edad que la tuya. Que yo sepa, no. Que haya asumido como juez federal, no. Que yo sepa, no. La verdad que sí. ¿Cómo surge, digamos, estaba dentro de tus planes? ¿Era un objetivo de tu vida la magistratura? ¿O aparece como esa circunstancia de la vida que te puso ahí a cargo de un juzgado federal como era el número 1, con competencia múltiple, electoral, etcétera, ¿no? Vos sabés que la vida es una mezcla de cosas, como decía Ortiz, sé que el hombre es uno y sus circunstancias. Por supuesto, yo siempre digo, uno tiene que tener una actitud de disponibilidad, si se quiere. Yo nunca me propuse directamente ser juez. Aún más, yo fui pinche de tribunales durante mi carrera y me recibí y me fui. Digo, no quiero que me ate acá el hecho de ser secretario y que te acostumbré al sueldo, que de no tener nada de pinche a unos mangos, y eso no te permite ver otras perspectivas, porque yo consideraba que el derecho tenés que hacerlo de muchos lados. Entonces, cuando apareció esta oportunidad, por supuesto me pareció muy bien, incluso este prestigio que me dio Alfonsín y Víctor Martín en su momento, que conocían mi antecedente, tanto en lo político. Yo estuve cerca de Renovación y Cambio, en la época de Laguna Setúbal y todo ese tipo de cosas, y además mis antecedentes técnicos, o sea, de medalla de oro, etcétera, y fue realmente un desafío el asumir el juzgado. Pero me pareció importante. ¿Ah? ¿Lo dudaste cuando te lo ofrecieron? No lo dudé, por supuesto, no deja de correrte un hielito por la columna vertebral, porque asumir el juzgado federal número 1 de Córdoba no solamente implicaba todo lo que significaba el juzgado federal, lo que implicaba investigar las graves violaciones de derechos humanos y todas esas cosas que yo las empujé y mucho, sino también la Secretaría Electoral. Claro. Como que, por ejemplo, yo no bien llegué, empecé a investigar y ordené la captura de los responsables de la muerte de Mauduco y de Maucarcel, que eran para capitanes. Por primera vez se sublevó la Escuela Superior de Guerra, el Colegio Militar de la Nación, porque, digamos, ellos no querían aceptar que se juzgara a nadie inferior al rango de general. Pero, digamos, esto era unos casos, no viene al caso, ahora se me moverá todas esas cosas, ¿cierto? Pero que merecían ser analizadas, y yo digo, esto no puede quedar impune, que fueron los casos de la muerte cruel de Bauduco y de Maucarcel en la cárcel penitenciaria, ¿no? Vuelvo a reiterar, Miguel, que cuando uno ve tus antecedentes, queda claro que nunca quedaron a un costado tus convicciones en el ejercicio de la magistratura. Yo te quería preguntar a vos, y en este tema van dos preguntas. En un momento dado, cuando vos ingresás a la magistratura, al tiempo, vos planteás, corregime si hay un error aquí, de que se designaban familiares, amigos o amantes de algunos jueces en algunos cargos de la justicia federal. Sí, vos terminaste con esto, al menos en tu juzgado. Contanos un poquito cómo hiciste, contanos cómo cayó en tus pares esta decisión tuya, y al mismo tiempo, si hoy se siguen designando en la justicia federal, porque la justicia provincial es otra cosa, si se siguen designando familiares, amigos y amantes. Y conocidos, todo lo que se... Mire, esto es así. Cuando yo llegué, para colmo,
Digo para cómo, porque yo era el juez con más posibilidades de designar, porque acuérdense que ser juez electoral, yo tenía 300 empleados, acuérdense en esa época en donde se hacían todavía los padrones tipeados a máquina, no había computadora. O sea, imagínate la posibilidad que vos tenés sobre un universo de 300 para nombrar. Y a su vez nombrar a Piacere, para el juez eso le daba mucho poder político interno. Yo por eso los primeros días que asumí, junté a los empleados míos y le digo, mire, sepan que ahora son todos mis empleados. Yo no les pregunto cómo entraron, quién los trajo, ni nada. Hay moratoria para el pasado. Para el futuro, esta no es la estancia de mi padre. Es un cargo público y en donde el criterio de igualdad de oportunidad y selección por la idoneidad. Yo voy a hacer como un tren. El tren no va muy rápido. Se va a subir el que quiere, se va a bajar el que quiere, pero no se cruce. Y en base de eso, largué los concursos para ingresar a la justicia federal. Eso generó una conmoción interna muy grande. A veces yo le decía, oiga, esto no puede ser, porque internamente llega a haber un verdadero nepotismo, no solamente en la designación, sino en la dinámica de los roles. Porque vos imagínate, ahora estamos discutiendo el tema si está bien, si los jueces visitan o no al Poder Ejecutivo, que creo que es grave. Pero también es grave que el fiscal, el defensor, el juez, el secretario sean prácticamente parientes. Claro. Posibilidad había de alguna interacción en un sentido o en el otro. Estoy hablando a nivel de funciones, a nivel de ingreso ni hablar. Claro. Entonces yo largué un sistema de concurso en donde todo el mundo se anotaba, se lo convocaba, había exámenes que no se podían dar a identificar porque tenía un número, exámenes tanto, incluso ni siquiera había la pregunta difícil, ¿viste? Porque a veces uno puede tener algún sector que lo prepara más. No, yo tenía un doble criterio. Uno preparaba 120 preguntas con multiple choice. El doble criterio era, primero, no hay posibilidad de que uno supiera el libreto y otro no. Y segundo, que aún al que no saliera, no había perdido el tiempo de haber juntado recomendaciones, sino que se nutría de un conocimiento que le iba a servir también. Porque si no era una competencia... ¿Cómo? En otras palabras, Miguel, a tu juzgado ingresaron solo los idóneos. Exacto, No, y a mí lo hacía con control del gremio, y al principio me lo revocó de oficio la Cámara. Y me dijo la Cámara de que yo estaba complicando los requisitos para ingresar. Y le digo, no, mira, los requisitos para ingresar es que sepa escribir a máquina y tenga título secundario. Y la decisión es sola mía, del juez. Pero yo tengo la posibilidad de autolimitarme en la facultad discrecional de proponer. ¿Quién me lo puede prohibir? Yo de ninguna manera me sublevaba, todo el que entraba y tenía título secundario, y sabía escribir a máquina, por supuesto. Pero si yo podía proponer a cualquiera, ¿por qué no puedo autorregularme en la facultad discrecional de proponer? Tan es así que el concurso no lo revisaba yo, lo revisaba mi secretario y solo me reservaba intervenir en el caso de apelación, pero nunca sucedió nada y la gente no podía creer. Cuando se daba la vacante, yo la convocaba y la designaba, y a otra cosa, ¿no? Por supuesto. Se impuso tu criterio. En mi juzgado. En tu juzgado. Pero después que te fuiste, yo creo que ese sistema se dio de baja, ¿verdad? Es se dio de baja. Sí, se dio. Miguel, se retira también la idoneidad para ingresar a la justicia federal. Sí, ¿qué te digo? E incluso hay una cosa que está pendiente, que es grave también, que en su momento estaba, después se derogó en la época de Menem, que es también el criterio de selección por la idoneidad en el ascenso interno. O sea, una cosa es ingresar, pero después está toda la carrera hasta que llega prosecretario, secretario de Cámara, etcétera, etcétera. Para esa carrera también es grave que no sea por concurso. Hubo un momento que lo fue y ahora no lo es. Porque pasa que, por ejemplo, alguna vez me pasó que un expediente, un juzgado civil, no era una cosa complicada, estaba atrasado, vio que en los juzgados le asignan a algunos empleados los expedientes para que los lleven.
Y este empleado era bastante díscolo, vivía fugado, no se hacía cargo. Entonces yo fui a la secretaria y le digo, mire lo que me está pasando. Y dice, yo no puedo decirle nada porque es hijo de uno de los magistrados. Si yo le digo algo, no haciendo nunca más. Fíjate que se da el problema que vos sos abogado. Vos al juez lo podés recusar, al secretario lo podés recusar, pero no podés recusar al pinche. Y eso es que si el pinche no funciona y el secretario no se anima a decirle nada porque después no asciende, es una cosa cruel. Es una cosa cruel. Miguel, en el tiempo que duró tu magistratura, tuviste causas resonantes sin duda, varias de ellas las conocemos porque han sido publicadas, incluso algunas de ellas en tu libro Crimen de Crímenes. Como el tiempo es escaso, yo te quería preguntar básicamente por dos causas. Una es justamente la detención de Svanberger, que también lo relatas en tu libro, que me gustaría que un poco nos cuentes cómo fue el procedimiento. Y la otra es un allanamiento, una orden de allanamiento que viene contra lo que supuestamente era un campamento del Partido Comunista en la Sierra de Córdoba. Así es. Esas son las dos que me gustaría que nos cuentes un poco. Bien, te cuento el primero y después paso al segundo. El primero, no hace falta que les cuente yo, soy un convencido en contra de lo que ha sido los genocidios, etcétera. Me entero así, medio refilón, que podría pasar que había un criminal nazi por Córdoba. Cuando yo me entero, la pongo a la Policía Federal y apareció el dato. Ahí yo dije, mira, yo no puedo perder tiempo acá, porque la historia argentina ha demostrado, como pasó con Eichmann, que una de los intentos de detención llegaron y tenía el cafecito humeante porque le habían avisado antes. Entonces, yo automáticamente, cuando más o menos tuvo algunos datos por cierta certeza, ordené cercar la zona y para no aparecer que actuaba ilegalmente, porque ustedes sabrán que cualquier extradición, uno de los detalles formales son los más importantes, pero yo no tenía ninguna orden de captura, porque la orden de captura, si bien es un delito internacional, etcétera, pero la orden de detención estaba radicada en el Tribunal Federal de La Plata, porque primero lo pidieron ahí, después este hombre huyó a Alemania, después volvió en los años 60 y pico. Entonces yo lo que hice, a primera hora de la mañana puse mi secretario como escribano del tribunal o fedatario para que hablara al Tribunal de La Plata, que tuviera la causa, la tuvieron que buscar, no sé si la tenían archivada, confirmaran el pedido de extradición, puse un certificado por mi secretario y me fui a buscarlo. Me acuerdo en el camino hasta mi propio fiscal decía, este es un hombre grande, no tiene sentido, esto es venganza producto de los judíos. Mira, le digo, esto para mí son como la Odisea con la sirena, no escucho. Y me interesaba ir personalmente, porque este tipo de cosas vos sabés que el juez la puede derivar y va a la policía, procede, porque me parecía que era una oportunidad histórica para el país. Que un juez de la democracia, no importa si fuera yo, pero un juez de la democracia, a un país que tenemos ese pecado original, llamarle, de haber sido refugio de nazi, porque una cosa es tener refugiada gente que pudiera tener ideas que uno no comparte, otra cosa de criminales nazis. Y este era un criminal nazi que incluso había sido condenado y huyó. Entonces quise ir personalmente para que fuera esta renovación desde la ley de un país que se ponía de pie desde otra perspectiva. Por eso llegamos a esa casa, en donde estaba atendida una señora, era una casa de un ex Luftwaffe, ahí en Huerta Grande. Luftwaffe, ustedes saben que es la Fuerza Aérea en su momento alemana. Estaba muy nerviosa la señora, le pregunto si estaba Josef Franz Leo Schwanberg, me dice sí, que estaba en el primer piso. Y subí, la propia policía me quería disuadir que lo hiciera, digo, puedo estar armado, le digo, pero si no rompería la razón de ser del testimonio. Es decir, que un juez desarmado solo desde la fuerza de un país que a través mío asumía la necesidad de que no hubiera criminales de este tipo, genocida impune, con la única fuerza de la ley y de la razón,
detenía a personas que no había trepidado mandar gente a Treblinka, a varios campos de concentración terribles, ¿no es cierto? E incluso cuidándome de algunos detalles. Ustedes saben que en esto hay que tener cuidado hasta detalles. Yo llevaba la orden de detención escrita. Y usted dirá, ¿por qué si yo era el juez? Porque la Constitución dice que nadie puede ser detenido sino en función de orden escrita emanada de la autoridad competente. Yo era la autoridad competente, pero tenía que tener una orden escrita. Bueno, cumplí todos esos recaudos, lo llevamos a este hombre, no bien llegó a la Justicia Federal, lo hice ver por el médico forense para ver si estaba en condiciones, hablé con el juez de La Plata y le digo, ahí se lo mando para que a la brevedad lo extraditen, y fue así, fue extraditado. Y el otro detalle interesante de este caso es que lo pedía un tribunal de Alemania, de Stuttgart, que ahí lo juzgaron, lo condenaron a cadena perpetua y murió en la cárcel, ¿no? Ese caso, creo que a los 91 años murió en la cárcel. A los 91 años. Esto vale también por alguna discusión que hay ahora, se resulta de algunos casos de prisiones domiciliarias, de graves violadores de derechos humanos. Efectivamente. Allá no hubo tutía. De cualquier forma, no era que ahí lo torturaran, no le dieran de comer, no lo pudieran visitar los parientes, pero estuvo en la cárcel. Miguel, queremos hablar contigo también un poco de actualidad, pero no quiero dejar pasar por alto rápidamente la historia de este allanamiento a un campamento y por qué tu renuncia, que me parece que también es un tema interesante, si lo podés reducir para hablar un poquito de actualidad, porque nos interesa tu opinión sobre algunos temas centrales de estos momentos. Bien, ¿no? Ese caso fue así. Usted imagínense el país 10 días después del ataque de la Tablada, porque uno estas cosas no las puede descontextualizar. Los primeros días de febrero, la Tablada había sido en enero. Viene el jefe de policía, me pretende pasar un dato así como que dice, te comento algo, de que estaban siguiendo un campamento del Partido Comunista que estaba en Cabana, que habían hecho un seguimiento con hombres acostados en el pasto, viendo qué pasaba, y que la noche anterior había estado ahí Gorriarán Merlo. Sumen, Tablada, Gorriarán Merlo, que decía que el padre de la Tablada era explosivo el tema. Yo dije, bueno, el jefe de policía dijo, no, usted ya va y me pone por escrito esto. Una vez tuvimos eso, dije, no, por este operativo voy personalmente. Primero, porque no quería correr riesgo, que vos sabés que estos operativos también vos vas, le ponen armas, pueden pasar muchas cosas, o sea que en eso hay operativos. Así digo, voy a estar yo. Por primera vez, vos imagínate, un cordobés como yo, una sala de situación, viendo cómo podrían ser el cruce de balas, qué sé yo. Es interesante, uno aprendió ahí, porque claro, las armas de largo alcance llegan a 1500 metros, fue una cosa, la gente se portó bien, porque nosotros en 20 minutos se desalojó toda la costa del río con la gente, ¿viste? Y le preguntaban, estaban al lado del río haciendo ping, mire, se va, ¿viste? Sin explicar a nadie, ¿viste? Y todavía, para darte un caso, recuerdo ese momento, era una tarde, habrán sido como las 6 de la tarde en la zona esa, que uno sentía en el pedregullo de la calle la bota de la Guardia de Infantería, yo iba adelante, digo, yo soy la garantía para que esto no sea un desastre. Y ese momento en donde llegan, viste que hacen cuando cargan el arma, dicen, la mano en la nuca. Yo digo, ojalá estos muchachos no hagan ningún movimiento estúpido, qué sé yo. Gracias a Dios, actuaron adecuadamente, al punto tal, viste, que el mate quedó en el aire y ya la mano estaba en la nuca, viste. Bueno, lo demás me permitió garantizar que no hubiera ningún muerto, ninguna picardía, que creo que es la función de los jueces, porque en este caso no era cuestión de estar en mi despacho a ver que me cuente qué ha pasado. Y creo que haber estado ahí garantizó que era un campamento. En realidad se terminó llevando a una chica solo porque le encontraron droga, ¿viste? Una tenencia de droga, se acabó por la ley que había en ese momento, que era muy estricta. Pero se le garantizó la vida a todos. Creo que ese era el rol del juez, ¿no? Está bien. Tu renuncia, Miguel, a la justicia federal, porque está vinculado al indulto, está vinculado a... En fin, Bueno, mi renuncia tuvo que ver con lo siguiente. Primero, con el indulto al general Luciano Benjamín Menéndez.
porque en sí mismo, digamos, decir, como yo soy un juez federal joven, la vida me ha permitido con el tiempo ver que luego ha sido la persona que más cadenas perpetuas tiene en la historia del país. Tiene 18 cadenas perpetuas y 2 condenas a 20 años de prisión. Esto solo para pensar que esa persona estaba libre y impune, para darse cuenta. Yo declaré la inconstitucionalidad de oficio. No sabe las presiones, la propia Cámara me dice, tómese 15 días de vacaciones, nosotros lo autorizamos, váyase a cualquier lado, no firme. Nada. La cuestión que firmé como firmé, no hace falta que te diga que no resultaba simpático en lo más mínimo. Por el momento digo, voy a meditar un poco, seguí en el cargo, porque esto fue a finales del 89, fundamentalmente para también conceder los recursos extraordinarios de los familiares, etcétera, a la Corte. Pero después fui viendo que en todo el país convalidaban esto, pizza y champagne, que era algo que parecía extraordinario. Entonces, cuando yo vi que todo el Poder Judicial convalidaba eso y había una sociedad permeable a esa lógica, dije, ¿yo qué hago acá? Además, me parecía, yo no podía entrar a ser un juez demagogo, de decir a todo el mundo le pongo el mínimo, pero ¿con qué criterio le pongo un día más de detención a una persona, aun cuando fuera claramente delincuente? Recuérdese que en materia penal al juez no le dicen para tal delito tanto, dicen entre 6 y 8, entre 4 y 7, hay un espacio de discrecionalidad. Pero ¿con qué cartabón de medida podríamos aplicar un espacio de discrecionalidad si un tipo como Menéndez estaba libre e impune? Digo, me han matado al metro patrón. Entonces dije, ahí cuando yo me fui, mira, la justicia impiadosa con los débiles y genuflexa con los poderosos. Frase que no pretendía que fuera profética, pero lamentablemente la realidad demuestra que subsiste mucho de ese perfil, ¿no? Y así es. Y hablando de eso, Miguel, y viniendo un poco a nuestros días, ¿cuál es tu opinión de la Corte Suprema de Justicia, de la integración de la Corte Suprema de Justicia? Si vos coincidís con nosotros en que la Corte no está acompañando este proceso democrático, sino que por el contrario parece tener más afinidades con el gobierno anterior y poner palos en la rueda a todo proceso democrático que avance y que lleve a la Argentina a un mejor lugar. ¿Y cómo se resuelve este problema con la Corte? Es decir, ¿cómo sugerís o pensás vos que se puede actuar frente a uno de los 3 poderes para realmente poder allanar un proceso de mayor independencia de la justicia? Bueno, te diré que tenemos un vaso de agua y 3 horas para hablar todo. Sí. En primer momento yo te digo así como si dijera una introducción, tal vez merecería otra cosa, es decir, el Poder Judicial, todos los jueces, y particularmente la Corte, tiene que tener lo que se llama poder moral. El poder moral que a su vez implica que yo no puedo aplicar a lo demás lo que no estoy dispuesto a aplicarme yo. Porque ese es el poder democrático, porque solamente el poder monárquico el que puede sustraerse a decir, c'est moi, yo soy la ley, y bueno, la aplico a los demás que son súbditos, pero no me obliga a mí. Empezando desde eso, tenemos una Corte, que en lo personal tenemos un miembro como la Hayton de Nolasco, que tiene más de 75 años, que violando lo que manda estrictamente la Constitución, se ha quedado solo por un acuerdo con Macri, que no apeló la sentencia de primera instancia que le hizo lugar, que bueno, yo no quiero hartar al auditorio con algunos aspectos más bien jurídicos, pero ella en ningún momento cuando asumió hizo reserva de eso y asumió con la Constitución del 94. Eso ni hablar. Ni hablar con Rossetti y Rosencrantz, que estaban dispuestos a asumir por un decreto de necesidad de urgencia. Pero además, acá hay pecados de omisión que son graves ante la ciudadanía. Hay una ley que dice que los jueces tienen que pagar el impuesto a la ganancia, que está solo suspendida por una acordada de la Corte. Una Corte que también tiene causal para juicio político por discriminar ante la ley. Voy a hacer un solo tema, podríamos hablar de otras discriminaciones, que es la discriminación con los jubilados. ¿De qué se trata? Resulta que ya de por sí la Corte, por la acordada que dictó,
no permitía, digamos, decidió no pagar el impuesto a las ganancias. De esas se colgaron todas las justicias provinciales, que tampoco son acordes, porque tenía que haber dictado cada Superior Tribunal de Justicia o Corte Provincial. Pero el tema al cual quiero referirme es el caso del jubilado de la justicia Gutiérrez. Había un juez de San Juan, de apellido Gutiérrez, que se jubiló y, por supuesto, le cobran como a cualquier jubilado el impuesto a la ganancia. Entonces hace un planteo. Resulta que ese planteo mal puede fundarlo en lo que fundan los jueces, de que afecta a la independencia de poder porque le afecta a la intangibilidad. Escúchame, el poder no está dependiendo de cuánto gane, pero aún así, un jubilado ya no tiene potestad, no está ejerciendo el poder. Ese juicio fue primera instancia, segunda instancia, llegó a la corte y, fallando por conjueces, dijeron que no podían cobrarle el impuesto a las ganancias a los jueces jubilados solo porque habían generado una expectativa de tener esa jubilación. Andar a preguntar a los jubilados la expectativa que tienen, te la sacan cada 5 minutos, te la revocan y toda esa cosa. Y le hicieron lugar, pero acá viene lo más grave. Le hicieron lugar y lo aplicaron como si fuera un fallo para todos. O sea que a partir de ese fallo singular de este juez de San Juan, todos los jueces de todas las provincias, de todas las instancias, de todos los fueros, no pagan impuesto a la ganancia. Entonces, nosotros vemos que los jubilados, pobrecitos, sacan un fallo, la corte a favor de ellos, pero cada jubilado tiene que hacer su juicio y llegar a la corte, porque de lo contrario ese juicio, ese no le vale para él. Eso, perdóname, es causal de juicio político. Una corte que no ponga las cosas en su lugar. O sea, que para ellos un precedente valga para todos y para todos no valga ni un precedente. No sé si me explico. Absolutamente, absolutamente. Ahora, bueno, de verdad que nadie habla de eso, a lo que voy. A veces uno tiene la sensación, y me perdonan, que a veces se está hablando de la reforma judicial, y yo no sé, por el causal que sea, yo no quiero decir ni impericia lo que sea, no se tocan los temas neurálgicos. Yo diría, señora Corte, ¿cómo puede ser usted que acepte que no se le cobra un impuesto a la ganancia a los jubilados de todo el Poder Judicial del país, cuando es el criterio que no lo aplica con cada uno de los jubilados que vino a plantear las cosas acá? ¿Cómo puede haber un Poder Judicial que acepte lo que se llama en la jerga nuestra una jurisprudencia erga omnes, o sea que va para todos, solo por una, y para los otros tiene que ir el caminito uno por uno? Y le cuento otro detalle, no sé si ustedes saben, que encima el jubilado tiene que soportar que por ley las costas las asume él, o sea, el Estado lo manosea, no lo cubre adecuadamente, y si él hace juicio y lo gana, él tiene que pagar las costas. Yo he hecho un planteo al Colegio de Abogados también para que planteemos eso. No puede ser que la norma común, que en todo juicio, que el que gana no corre con las costas. Cuando es jubilado, sí. Entonces eso hace que el Estado, entonces, tenga todas las instancias, aunque sepa que ya hay jurisprudencia pacífica, etcétera. Entonces, una corte que ve eso y no hace nada sabiendo de ese sufrimiento, merece juicio político. Miguel, nos quedan un montón de preguntas. Vos no te imaginás la cantidad de inquietudes que tenemos desde la mesa judicial, el per saltum, una corte que ingresa al per saltum por el tema del traslado de 3 camaristas y no quiere ingresar al recurso interpuesto por un ex vicepresidente, en fin. Así es. Pero no quiero dejar de hacerte una pregunta. ¿Qué se hace con la Corte? Es decir, ¿qué posibilidades tiene este Poder Ejecutivo para resolver esta piedra en el zapato, ¿no? ¿Qué se hace con la Corte? ¿Qué se hace con los amigos, los jueces amigos del expresidente? Por eso, pero primero hay que decir a la sociedad esto. Fíjese, yo sé que ustedes son personas versadas, pero no sé si analizaron este tema de la omisión con el tema de los jubilados magistrados, respecto de una causal de juicio político por omisión. Ni hablar las otras omisiones que hay, de haber permitido que haya fake news, o sea, mentiras, que haya habido servicio de inteligencia, mesa judicial. Eso, en la cabeza de poder,
es inaceptable. Y también es inaceptable, y este es un tema que va también para los poderes ejecutivos, que nunca le sacaron el poder que tiene la Corte. Y le voy a decir esto que es importante. Nunca se pudo, por las razones que fuera, hacer que la Corte largue el dinero. ¿Por qué? La Constitución es sabia, dice que el presupuesto del Poder Judicial lo maneja el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, aún hoy lo sigue manejando la Corte, y usted sabe por un principio de la vida real, política y natural, que el que maneja la plata maneja el poder. Y eso trae como consecuencias cosas como las que nosotros hemos estado viendo. Por ejemplo, la Corte puede tener jueces adictos o no, en la medida que a uno le dé el auto más nuevo, le dé computadora, le cree cargo y empleado, o no. Y el ejemplo lo vimos con el pobre juez, en el buen sentido de la palabra pobre, Ramos Padilla. ¿Recuerdan cuando él lanzó el tema de toda la estafa que había detrás de todos estos servicios de inteligencia y qué sé yo, que hubo una apelación que había que mandar el expediente a la Corte, pero para mandar los expedientes hay que mandar una fotocopia, no se puede desprender del original, y eran muchos cuerpos. La Corte tuvo que mandar un chofer de la Corte para buscar el expediente, porque el juzgado Ramos Padilla no tenía fotocopiadora. No tenía fotocopiadora. Recién después del lío que se armó, por supuesto, pusieron fotocopiadora, le habilitaron un cargo más de secretario, etcétera. Pero ese es el manejo del poder, no nos engañemos. Entonces yo digo, señor, yo no estoy violando la Constitución. Señor, se acabó. La Corte no maneja el presupuesto del Poder Judicial porque de acuerdo a la Constitución tiene que manejarlo el Consejo de la Magistratura. Miguel, no sabes cuánto lamentamos nosotros que el tiempo, estamos pasados ya, te vamos a volver a invitar porque nos han quedado muchas cosas. No queremos despedirnos sin agradecer tu presencia y sin hacerte una pregunta muy cortita al último. ¿Has comido alguna vez comida judía? Sí, por supuesto. Bueno, te vamos a invitar. Me va a encantar. Te vamos a invitar cuando se levante la pandemia a comer comida judía. ¿Cómo no? Yo he estado en varios pesajes. Perfecto. La Asociación Cultural Israelita de Córdoba va a abrir las puertas para compartir contigo comida judía. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por la presencia. La próxima, ya tendremos el programa de 2 horas para poder extendernos. Ojalá sirva lo poco que he dicho, pero bueno, todo suma. Claro todo que suma. Sí. Un abrazo, Miguel. Gracias a ustedes, Mauricio, Carlos, Bubi. Chao, gracias. Comunicate con nosotros por correo electrónico a somosasic@hotmail.com o a nuestro WhatsApp 351-759-4056. Los cordobeses somos ASIC. Bueno, hoy es un día especial para los cordobeses porque se suma a esta actividad la compañera Claudia Libovich, quien estará a cargo a partir de esta emisión de nuestra sección de temas inéditos. Así que bueno, adelante Claudia. Bueno, hoy vamos a compartir, este es un disco inédito, son canciones del gueto de Vilna. Es una compilación que se hizo luego en un LP, en un disco de vinilo. 12 canciones en yiddish sobre la temática de la Segunda Guerra, canciones que fueron compuestas dentro del gueto de Vilna. Y este disco es del año 1969. Bueno, aquí se los dejamos para compartir. Sag nicht keinmal, als du gehst den letzten Weg, Gott Himmeln bleiene verstellen bläue Tag. Kommen wird doch unser ausgewenkte Schor.
es wird erbeugt und unser Trott, wir seinen da. Kommen wird doch unser ausgewenkte Schau. Es wird erbeugt und unser Trott, wir seinen da. Von grünem Palmenland bis Land von weißen Schnee. Wir kommen an mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen ist, spricht's von unser Blut. Wir seinen da es aquí estamos. Y el tema es Sognik kein Mol, es nunca más. Nunca digas. Bueno, esta era la marcha de los partisanos, la más representativa marcha de los combatientes antinazis de un judío partisano que se llamaba Hirschlick. Cuántas cosas. Más saludos, Juan. Buenas tardes, con la alegría de saludarlos. Soy Sara Wyman, socia de niña del Club ASIC, Asociación Cultural Israelita de Córdoba. También pertenezco a la agrupación de presos políticos por la Patria Grande, el organismo de derechos humanos. Y para mí es una alegría de que un medio de comunicación como la UTN tenga un programa con el Club ASIC, que es un club del cual me he formado muchísimo, así que suerte en este emprendimiento para mi institución y para todos los que escuchen este programa. Un abrazo. Hola, mi nombre es Mariano Berlín, soy sacerdote, párroco de la parroquia Crucifixión del Señor de Barrio Müller, al este de la ciudad de Córdoba, en la zona del cementerio San Vicente. Quiero mandar un saludo inmenso a todos los que hacen el programa, los cordobeses somos ASIC, y bueno, que sea de muchos éxitos del programa y que nos ayude también a crecer como sociedad, a ser un poquito mejor cada día. Quiero saludar esta hermosa iniciativa. Les deseo muchos programas, muchos oyentes. Silvia Kravitz. Este fue el primer mensaje que nos ingresó al buzón de correo electrónico y de la infinita cantidad de mensajes que recibimos en el teléfono de la radio y personal. Con esto le queremos agradecer a todos. Mi primo Bernardo de día trabaja en una pizzería y de noche escribe poesía. Es decir, que siempre tiene a mano una musa inspiradora. Informamos que se presentó en convocatoria de acreedores la embotelladora de Coca-Cola y suspendieron a todo el personal. Otro paso más hacia el trabajo light y a la riqueza cero. Por último, informamos que luego de leer el libro Primer Tiempo de Mauricio, el cardenal Newman pidió asilo en las Islas Orcadas del Sur. Bueno, muchachos, nos vamos. Otra vez se nos pasó esta hora fantástica del programa. Espero nuestros oyentes hayan disfrutado como nosotros este espacio. Nos vamos, nos vemos la semana que viene. No quiero despedirme sin saludar y agradecer muy especialmente a Martín Rodríguez Sabaj, que es el que le ha puesto la locución al programa y que en verdad lo pone en altura sumamente interesante. Muchas gracias. Bueno, hasta el próximo programa. Esperemos que la audiencia nos siga, que lo que presentamos sea de su interés, que nos sigan acercando inquietudes. Gracias a la UTN, al operador, al director y a las autoridades de la universidad. Gracias, Juan, nuestro operador de Hi-Fi, y a la gente de Hi-Fi por albergarnos. Chao. Chao. Still, die Nacht ist ausgesternt und der Frost hat stark gebrennt.
Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt. Halten a Speier in die Hand. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt. Halten a Speier in die Hand. A Moid, a Pelzel und a Beret und halt in Hand fest an a Gang. A Moid mit a sametenem Pony hit ob dem Säules Karawan. Gezielt, geschossen und getroffen, hat ihr kleiniger Pistol an Euto a Fuhlinken mit Waffen verhalten, hat sie mit eine Keul. Fartog von Wald a Reus gekrochen, mit Schneegirlanden auf die Hoh, gemutigt von kleinen